Del señor ingeniero Luis Camilo Ventimilla, viceministro de Electricidad y Energía Renovable. Si está gentil, señor ingeniero, escuchamos. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas tardes, señor presidente de la Asamblea, señor ministro, señores asambleístas. Sí, el señor ministro ha hecho un recuento bastante pormenorizado de cómo se enfrentó la situación de excepción ocasionada por la crisis sanitaria durante este periodo de confinamiento que tuvimos que vivir todos los ecuatorianos y la humanidad entera. Ha hecho pues un recuento muy detallado de las medidas que se debieron tomar, fundamentalmente con el afán, con el ánimo de garantizar el servicio público de electricidad, que como bien se ha dicho, pues sin duda es vital, fundamental para el sostenimiento del aparato productivo y de la vida misma de los ciudadanos que habitamos en el país. Las medidas que se tomaron, como ha sido conocido por la ciudadanía, por los señores asambleístas, pues las medidas que se tomaron en general fueron orientadas a aportar de alguna manera con soluciones que alivianen el vivir diario de los usuarios del servicio eléctrico. Ya el representante de Arconel hará una exposición también en detalle de cuáles fueron exactamente estas medidas. En general, de las medidas adoptadas, pues algunas reportaron mejores resultados que otros. Dentro de ellas, ciertamente, repito, digamos, sobre todo manteniendo como premisa fundamental y de acuerdo con las disposiciones, tanto del mismo decreto presidencial, cuanto de las disposiciones del COE, cuanto de las disposiciones del acuerdo ministerial a que ha hecho referencia el señor ministro, efectivamente todas las acciones estuvieron orientadas a mantener un sistema, un servicio eléctrico 24/7, es decir, todos los días de la semana, 24 horas al día, de manera que no se interrumpan los servicios fundamentales, especialmente, que tenían que estar prestos para aportar con su contingente en la solución de los diversos problemas de la contingencia, vale decir, sector sanitario, sector de defensa, transportes, en fin. Todos estos sectores fueron y en general, pues el abastecimiento a la población que específicamente durante el periodo de confinamiento pues tenía que hacer frente a muchas más necesidades que las habituales. El sector eléctrico estuvo pues para atender de manera diligente estos requerimientos. Y desde ese punto de vista pues se puso en práctica el sistema de teletrabajo para aquellas actividades que no eran indispensables, que no eran, para los cuales no era fundamental contar con la presencia de los funcionarios en una u otra actividad. Pero en aquellas actividades pues, que requerían estar presentes para garantizar el servicio, efectivamente no se obvió de ninguna manera el esquema de trabajo de acuerdo a las condiciones operativas en cada una de las unidades de gestión. Dentro de esto, ciertamente, el tema de lectura de medidores, que ha sido uno de los asuntos que ha levantado varias, diversas inquietudes respecto de la ciudadanía, de las autoridades, del mismo señor ministro. Efectivamente, se optó por esta alternativa de no llevar a cabo las lecturas directas de medidores en la época de la crisis, fundamentalmente amparados en la misma disposición del COE, de que estipulaba, y en general las disposiciones en términos generales, pues orientaban que había que guardar las debidas precauciones en cuanto al personal que laboraba en las distintas actividades, y siempre y cuando estos no incidan directamente en la prestación del servicio, podían acogerse pues a un trabajo diferido, como efectivamente ocurrió en el caso de las lecturas de medidores. Esta es una medida que en realidad se ha adoptado en diferentes países, no es una práctica exclusiva del Ecuador. Ahora mismo con la pandemia, efectivamente, muchos países adoptaron esta alternativa
inclusive en nuestro medio, el sistema de agua potable también adoptó esta alternativa de trabajo. Sí, ciertamente, pues siendo que es una actividad generalmente aceptada, se la utilizó porque en ocasiones anteriores también ya se ha adoptado en algunas circunstancias especiales este sistema, y repito, pues es algo que se lo utiliza muy generalmente en otros países también. El tema fundamental radica luego en la aplicación propiamente del sistema de medición mediante promedio de lecturas históricas. Efectivamente, en el proceso de implementación de estas lecturas promedio han ocurrido efectivamente diversos problemas ya funcionales, operativos, que en su oportunidad un poco más adelante serán explicados y para los cuales de manera también oportuna ya se están tomando los correctivos necesarios. En general, pues simplemente yo quisiera esta primera parte cerrarla indicando esto, que sí, que efectivamente el sector eléctrico ecuatoriano, como todos los sectores del país, pues hemos tenido que enfrentar ciertamente una situación sumamente crítica. En realidad hemos estado viviendo prácticamente una situación de guerra, una guerra realmente bastante inusual, pero prácticamente hemos tenido que aportar todos los elementos para combatir esta situación, también con métodos que han sido inusuales. Hemos tenido que acudir a muchas alternativas de solución y hemos tratado de salir adelante. Ciertamente, quienes hemos estado involucrados con el sector eléctrico por muchas décadas, vemos realmente con preocupación la situación en que este momento las situaciones que este momento está afrontando el sistema eléctrico ecuatoriano. Y sí, simplemente yo quisiera, a nombre de todo este sector eléctrico, reiterar nuestro serio compromiso de servicio a la colectividad. Realmente estamos saliendo, repito, de una situación crítica, y va esto a demandar no solamente del sector eléctrico, en general, de muchos otros sectores de la sociedad, como efectivamente lo estamos sintiendo ahora, va a requerir esto seguro, y quizá inclusive sangre, sudor, lágrimas, como decía Churchill también con ocasión de la Segunda Guerra Mundial. Pero estamos dispuestos a hacer frente a estas circunstancias. Señor ministro, señor presidente de la Asamblea, señores asambleístas, el sector eléctrico ecuatoriano tiene madera y tiene realmente todo un arsenal de talento humano y de infraestructura como para hacer frente a esta situación. Y ese es el compromiso del sector eléctrico, realmente corregir los errores que efectivamente pueden haberse presentado en las diferentes instancias de ejecución de las disposiciones. Para entrar luego ya en los temas que son materia de la convocatoria a esta comparecencia, señor presidente de la Asamblea, realmente hay un cuestionario que es el que se presentó en la convocatoria para la comparecencia del señor ministro, que con su venia, señor presidente, si usted así lo considera adecuado, podría yo pasar a indicarlo de una manera muy sucinta, ya que de manera detallada y muy pormenorizada, esto ha sido respondido por escrito por parte del señor ministro en comunicación dirigida a usted. Entonces, le consulto, señor presidente, ¿considera usted que sería adecuado en este momento echar revista de esas preguntas que usted se sirvió adjuntar con la convocatoria? Porque el siguiente punto que tenemos previsto es ya una presentación en detalle de cuáles fueron justamente las medidas a las cuales se hace referencia también en este documento de la Asamblea, para ser tratadas en más detalle. Aquí yo sugiero hacer una presentación muy escueta de estas 5 preguntas que fueron planteadas en la convocatoria del señor ministro. Con su venia, señor presidente. Sí, entendería que podríamos, porque esto nos va a tomar realmente un par de minutos solamente, y se trata de sintetizar, repito, las consultas o los cuestionamientos que se han formulado en la convocatoria a esta reunión. La primera, esto responde a la resolución 008 CGA DCOT 2020 de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio.
que la tenemos en pantalla. Sí, el artículo 1 de esta resolución, que es la que se mandó como consulta al señor ministro, indica, artículo 1, exigir al directorio de la agencia del Arconel, en consideración de la crisis económica que ha generado y sigue generando la pandemia por la COVID-19, la reducción de las tarifas de energía eléctrica a través de la inmediata revisión y modificación de los pliegos tarifarios del Servicio Público de Energía Eléctrica, de modo que no exista ningún cobro adicional a los usuarios más allá del costo de generación, distribución y comercialización del fluido eléctrico, sobre todo para los meses de duración del estado de excepción por la emergencia sanitaria. Deben fijarse medidas de reparación de los derechos de las familias ecuatorianas afectadas económicamente durante la emergencia sanitaria y el estado de excepción. Hasta ahí el artículo 1 de la resolución. Respecto de esto, señor presidente, debemos indicar a la Asamblea que la determinación de los valores de tarifas consideran fundamentalmente la cobertura de los costos de toda la cadena productiva, es decir, todo lo que se refiere a generación, transmisión, distribución, comercialización y alumbrado público. Algunos de estos rubros efectivamente no se mencionan en la consulta realizada, entonces deberíamos enfatizar que no son solamente los rubros que están mencionados en la consulta, sino estos otros, especialmente los de transmisión, comercialización, y alumbrado público, que no se mencionan allí. Sobre esta base, sobre la base de la determinación de los costos totales del servicio y sobre la base de un esquema tarifario ya previamente establecido desde hace algunos años, el Arconel determina los valores tarifarios que son aplicables cada año a los diferentes usuarios del servicio. Para el año 2020, que son las tarifas que tenemos actualmente vigentes, el costo total del servicio eléctrico redondea aproximadamente en términos casi muy cercanos a los 2.000 millones de dólares. Estos 2.000 millones de dólares que cuesta el servicio de energía eléctrica en todas sus componentes, generación, transmisión, distribución y comercialización y alumbrado público, como acabo de mencionar, tiene que ser luego repartido a todos los usuarios, ¿sí? Conforme a la magnitud o a la cantidad de utilización del servicio eléctrico. Y esto se refleja en la tarifa eléctrica. De tal manera que lo que se recauda, lo que se tiene previsto recaudar por concepto de la tarifa, tiene que ser exactamente igual al costo del servicio. De modo que realmente ahí existe o trata por lo menos en la parte teórica de llegarse a un balance exacto entre el costo del servicio y el costo de la tarifa, en virtud de la cual se recuperan los valores que cubren los costos de operación y mantenimiento y otros costos del sistema eléctrico. Realmente en el costo de la tarifa, y esto hay que decirlo, en estos 2.000 millones de dólares, no están considerados algunos valores de algunas últimas obras de infraestructura que no están cargados actualmente a la tarifa, justamente por disposiciones legales anteriores. Son estos valores que los asume directamente el gobierno a través del Ministerio de Finanzas. Sobre la base de esta indicación de esos 2.000 millones de dólares anuales del costo del servicio, repartidos entre los kilovatios hora utilizados a nivel general, nos da un valor de tarifa equivalente de promedio de 9.3 centavos de dólar por kilovatio hora. Vale decir que este valor promedio es uno de los más bajos de la región. Entre Colombia y Perú, por ejemplo, sus valores están alrededor de los 12, 14 centavos de dólares por kilovatio hora. En el caso nuestro, este valor es de 9.3 centavos de dólar por kilovatio hora. Para ser más específicos con la respuesta a la consulta de esta resolución número 1, hay que indicar que nos imaginamos que por ahí también va la inquietud de esta consulta. Hay valores que necesariamente no corresponden al costo de prestación del servicio eléctrico, pero que tienen, por algunas disposiciones legales, tienen que cargarse a la planilla eléctrica. Estos son, por ejemplo, tasas de recolección de basura, de bomberos y en algunos casos otros similares en algunos sitios. Pero esto por ley tenemos que incluir en la tarifa, en la planilla eléctrica. Si se quiere eliminar esto, como es una de las recomendaciones de esta resolución, pues habría que acudir a una reforma legal o a algunas reformas legales
Claro que esto, como se puede entender, pues está fuera del alcance de las entidades del sector eléctrico y del Arconel específicamente. ¿Podemos ver el artículo 2, por favor? El artículo 2 de esa resolución dice: exigir al directorio de la Arconel que se homologuen y unifiquen de manera definitiva los cargos tarifarios de todas las provincias del país por constituir un acto de discriminación, las diferencias que existen entre las ciudades de Guayaquil y Quito con relación a las demás provincias del país. Y que hasta ahí quizá esa primera parte la voy a responder. Esta diferencia que efectivamente existe entre las tarifas de Guayaquil y Quito y el resto del país es una derivación de disposiciones legales que provienen inclusive desde el mandato, desde el mandato 15, desde el mandato constituyente número 15, que luego fue reflejado en la ley orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, en la conocida ley LOSPE. Esta determinación proviene de la disposición, en que se menciona que la tarifa a nivel nacional tiene que ser una tarifa única. Esa es la premisa básica, efectivamente. Pero se menciona, en aquellos sitios en los que a la fecha de la vigencia de esta disposición existieran tarifas menores, las tarifas menores tienen que conservarse. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió en el caso de Quito y Guayaquil? Efectivamente, sobre la base de anteriores legislaciones, se tenían costos de tarifas, valores de tarifas más bajos, simplemente fundamentados en el hecho de que como el nivel de consumo es más alto en estas urbes, que son realmente ya, digamos que sobrepasan, que tienen algunos millones de habitantes, entonces el costo unitario de servicio realmente, desde un punto de vista de un cálculo económico, realmente representaba o arrojaba, digamos, como conveniente tener una tarifa más baja, un poco lo que se conoce como economía de escala, en definitiva. Para esas dos ciudades, de acuerdo a legislaciones anteriores, efectivamente se tenían tarifas más bajas. Al unificarse las tarifas, al unificar un valor, se llegó que el valor promedio realmente se tenía un valor más alto que los de Quito y Guayaquil, pero por esta determinación legal, los valores de Quito y Guayaquil, por esa disposición legal, se mantuvieron en esos valores más bajos. Si es que se quisiera modificar este esquema, si se quisiera tener un esquema realmente único, una tarifa realmente única a nivel nacional, habría que acudir a una reforma legal que permita esta posibilidad. Sigamos con la pregunta 2, por favor, porque esto creo que ya responde a esta primera parte. Y sigue la pregunta 2, dice, y que se reduzcan las distancias de los cargos incrementales del costo de la energía en la categoría residencial para que no se afecten a las familias ecuatorianas que han aumentado sus consumos. Ya, se reduzcan los cargos incrementales. Dentro de esto, efectivamente, se han tomado dentro de las diversas resoluciones que ya va a explicar en detenimiento el representante de Arconel. Dentro de las diversas decisiones y resoluciones que se han tomado, efectivamente, especialmente para los consumidores del rango más alto, que están sobre los 500 kilovatios hora, efectivamente estos cargos incrementales de que se habla aquí quedaron prácticamente congelados. Es decir, a partir los consumos que superan los 500 kilovatios hora ya no están sujetos a estos cargos incrementales, sino que todo el valor o los consumos superiores a este límite de 500 kilovatios hora han quedado congelados simplemente en un valor de 10.5 centavos por kilovatio hora, de modo que este punto está atendido. El siguiente, a continuación, en la misma resolución 12 dice: de manera temporal y hasta que dure la emergencia sanitaria por COVID-19, proponemos el congelamiento de la tarifa residencial hasta el rango de consumo de nivel. La tarifa residencial está totalmente congelada. No ha habido ninguna variación en los costos tarifarios. Al contrario, más bien, como acabamos de decir, en el caso de los consumos superiores a 500 kilovatios hora por mes, más bien se han rebajado. Y en el resto del rango, efectivamente, en el rango que va, por ejemplo, desde la tarifa de la dignidad hasta 500 kilovatios hora, la tarifa se mantiene estable, no hay ninguna variación en ese valor. Y más bien, para los consumidores de tarifa dignidad, más bien se puede considerar que ha habido una rebaja, porque se sigue aceptando, se sigue aplicando, más bien dicho, la tarifa de 4 centavos por kilovatio
a todos los consumidores de la tarifa dignidad, aunque sobrepasen el límite al que están ellos permitidos en situaciones normales. Eso responde el artículo 2. Luego tenemos el artículo 3, que dice rechazar la aplicación del artículo 40 de la Ley Orgánica de la Defensa del Consumidor, puesto que no ha habido ninguna imposibilidad física de realizar las lecturas de los medidores, teniendo en cuenta que durante el estado de excepción por la emergencia sanitaria se ordenó mantener la prestación de todo servicio público y sector estratégico. Bueno, sobre esto ya hemos hablado bastante en extenso al inicio. Efectivamente, pues se cumplió, simplemente decir que se cumplió el mandato de mantener la prestación del servicio público, y ya el tema de la lectura de medidores quedó indicado anteriormente. El artículo 4 dice exigir al directorio de la agencia, podemos poner en pantalla, artículo 4, exigir al directorio de la Agencia de Regulación y Control de Electricidad que disponga la nueva emisión de todas las facturas efectuadas ilegalmente con el promedio de los últimos 6 meses de consumo por la suspensión injustificada de la toma de lecturas por parte de las empresas eléctricas, lo que provocó que existan cobros excesivos y desproporcionados al consumo real y a la situación económica de las familias, sin que esta medida implique costos de refacturación o de otro índole. Estaremos vigilantes de que se cumpla con todos los protocolos de bioseguridad para la toma de lecturas de consumo de energía. Simplemente responder a esto, que exactamente todo esto que está señalado en el artículo 4, el directorio de Arconel está adoptado las medidas correspondientes para instruir a todas las empresas eléctricas efectivamente se proceda con la refacturación como queda indicado en este artículo, y así se está procediendo. Y también, obviamente, la toma de lecturas de medidores, ya eso comenzó en realidad en algunos casos a finales de mayo, y por supuesto ya en el mes de junio prácticamente todas las empresas distribuidoras ya están ejecutando estas lecturas, utilizando obviamente los protocolos de bioseguridad correspondientes, puesto que ya ahora pues en la mayoría de sitios las medidas, las disposiciones de movilidad ya están bastante más flexibles, ¿no? Y finalmente el artículo 5 dice exigir al directorio de la Agencia de Regulación y Control de Electricidad que fije un cargo por demanda proporcional al consumo de energía eléctrica en todos los grupos de la categoría general, en virtud de que el sector productivo ha estado paralizado o operando parcialmente por la emergencia sanitaria y reciben costos elevados en sus facturas sin haber registrado mayores consumos, lo cual implica un perjuicio a la producción que genera empleo a nivel nacional. Efectivamente, esta es también ya una resolución que tomó el directorio de Arconel en su oportunidad, y efectivamente para todos aquellos usuarios que a los cuales se les aplica lo que se denomina la tarifa binomia, que es fundamentalmente a los sectores productivos, comercial e industrial, que tienen un doble cargo ellos en su factura, un cargo fijo que se llama cargo por demanda y otro cargo variable en función de la energía consumida. Efectivamente, en el caso de muchos negocios o muchas industrias que estuvieron cerrados durante la pandemia, si es que se hubiese aplicado la factura normal, ellos habrían tenido que pagar el cargo fijo de manera permanente, aunque no hubiesen consumido energía. De acuerdo a esto y haciéndonos eco efectivamente al pedido de muchos sectores productivos, prácticamente se aceptó el pedido de los sectores productivos. Se redujo el valor de la tarifa por demanda, se redujo al 50% para los casos en que efectivamente no se utilizó el servicio eléctrico o se lo utilizó en una proporción limitada, reducida. Esto es lo que contenía la resolución de la Comisión de la Asamblea, que fue materia de esta convocatoria, señor presidente, y con eso yo considero haber cumplido esta parte de la presentación, solicitándole su venia, señor presidente, para que la representación de Arconel, que es la Agencia de Regulación y Control del Sector Eléctrico, que ha sido el organismo llamado justamente a regular toda la situación, mejor dicho, la operatividad de las empresas distribuidoras, de empresas de generación, empresas de transmisión, sea esta agencia la que presente igualmente de una manera ahora sí un poquito más detallada que lo que yo hice, aunque también dentro de un tiempo relativamente corto, algunos detalles adicionales respecto de este punto, señor presidente, con su venia.
El ingeniero Giovanni Pardo sería la persona invitada a hacer la siguiente presentación. A continuación, escucharemos la intervención del señor ingeniero Giovanni Pardo, director de regulación de Arconel.